a todos, espero estén muy bien, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre lo que es la cuantización de modelos y cómo podemos utilizar nuestra computadora o una máquina virtual pequeña para correr modelos relativamente grandes. Para eso vamos a estar trabajando sobre una carpeta que dejé que se llama Post Quantization LLMs. Y ahí van a encontrar un archivo que es un Jupyter Notebook, también un archivo que es una imagen, y sobre ella vamos a explicar un poco de qué se trata. El Jupyter Notebook simplemente lo pueden abrir en Colab y básicamente hay que cambiar aquí donde dice Runtime, poner lo que es TPU con GPU habilitado para que podamos sin problema reproducir lo que vamos a ver. ¿Bien? Mientras voy a explicar un poco cómo funciona la teoría de lo que vamos a implementar, voy a ir colocando esto para que se vaya instalando y luego simplemente utilizar los tres mecanismos que voy a mostrar para hacer la postcuantización y de esa forma poder cargar bien los modelos y usarlos sin tener que usar muchos recursos. Entonces, primero para entender un poco cómo funciona esto, bueno, hay que saber que cualquier modelo de LLM grande no se puede utilizar en una computadora simple y menos si tenemos pocos recursos. Usualmente necesitamos de muchas GPUs y muchos recursos en espacio y bueno, en lo que es memoria disponible. Eso ha ido cambiando con el paso de los tiempos y en los últimos años se han desarrollado distintas metodologías para poder utilizar modelos en computadoras simples, ¿no? Hay distintas estrategias. Por ejemplo, una estrategia es utilizar algo que se llama el sharding. De esa forma, lo que hacemos es que cargamos el modelo en distintos componentes o shards y garantizamos de que el proceso de carga y de inferencia sea relativamente eficiente, ¿no? Sin embargo, eso no es lo único que se puede hacer, ya que usualmente no es suficiente. Y debido a eso, aparece una estrategia que se llama la cuantización. Para entender esto, básicamente hay que saber que usualmente los modelos de LLMs, como los de OpenAI, o los de Mistral, o los de Claude, básicamente son modelos que para hacer las inferencias tienen que pasar por un montón de neuronas y al final la predicción se hace con un tipo de dato. Ese tipo de dato suele ser el de 32 bits, un float de 32 bits. Ahora, eso involucra que necesitamos una gran precisión y eso implica que el modelo también se traduce en tener mejores resultados en términos de coherencia, ¿no? Sin embargo, nosotros no podemos utilizar ese mismo tipo de datos porque no tenemos la misma cantidad de recursos, ¿bien? Y para poder resolver eso, lo que se hace básicamente es una estrategia muy simple, es cuantizar el modelo. Y eso consiste en que los pesos ahora queden en otro tipo de formato. Por ejemplo, un float de 16 o un entero de 8 o de 4 bits. Y luego, cuando vayamos a hacer las predicciones, ese número que sale de los pesos lo descomponemos en un float de 16 bits. Y de esa forma podríamos tener un modelo que en inferencia no se demore tanto y no consuma tanto recurso. ¿Bien? Usualmente lo que se hace es básicamente aplicar un proceso de normalizar para que estén controlados los rangos de los datos de los pesos. Luego eso se cuantiza. La cuantización usualmente la que se aplica es esta de 4 bits normal float o NF4. Y bueno, después de eso básicamente se decuantiza cuando quieres hacer la inferencia. Los pesos están en ese formato, pero después en la predicción puedes simplemente convertirlo a float 16 o a float 32, depende de lo que necesites. Ahora, para hacer este proceso en teoría podemos utilizar una herramienta que se llama Bits and Bytes. Sin embargo, hay que tener presente que esa herramienta no se va a poder instalar en todas las computadoras y va a ser un poco compleja en algunos casos. Sin embargo, a pesar de eso, ya hay herramientas o ya hay modelos que han sido cuantizados. Y hay otra cosa que hay que tener presente: para cuantizar un modelo de esto necesitas una gran cantidad de recursos. Entonces, en lo que es Hugging Face van a poder encontrar lo que es un usuario que se llama TheBloke y él junto con otros partners han hecho lo que es la cuantización de distintos modelos, ¿bien? Por ejemplo, el de Mistral, por ejemplo, algunos de lo que se llama Zephyr, algunos de los que vienen con Llama, por ejemplo. Y aquí van a poder observar que al final de todos sus modelos aparece un guión y ese guión al final después te dice el tipo de cuantización.
Hay una que se llama GPTQ, otra que se llama YYUF y otra que se llama AWQ. Las tres tienen distintos scopes, ¿bien? Y vamos a hablar un poco de qué se trata. Bueno, el GPTQ básicamente es un método de post-cuantización. Cuando tú ya tienes el modelo cuantizado, lo que necesitas es producir una salida eficiente, ¿bien? Que tenga coherencia. Y este método funciona muy bien cuando tienes una GPU. Básicamente todos los pesos de la red quedan en 4 bits. Y minimizando el error de eso, básicamente puedes producir salidas en float 16, ¿bien? La limitación de GPTQ es que necesitas tener una GPU. El segundo método es este que se llama YYWF, es otro método de post-cuantización y viene a resolver lo que no puede hacer GPTQ, que básicamente es utilizar una CPU en vez de una GPU. ¿Bien? Y eso en teoría hace que uno pueda incluso correr modelos pequeños no sé, en celulares o en computadoras que no tienen ni siquiera una GPU. Y por último, tienes otro método que se llama WQ, que básicamente es similar a GPTQ, pero lo que hace es que en vez de darle los pesos iguales a todas lo que son las neuronas de la red, crea una especie de pesos diferenciales con el fin de que cuando se activen ciertas neuronas, ahí esas sean las que se usen y no todo el modelo directamente. ¿Bien? Pero esto no siempre va a funcionar de la mejor forma. Hay que tener presente que hay algunos casos donde no va a andar bien. La metodología más utilizada es esta que es GPTQ porque es la que usualmente se trabaja cuando tienes una máquina con GPUs, ¿no? Bueno, ya yendo un poco a lo que es el ejemplo, vámonos aquí al Jupyter Notebook. Aquí ya se instalaron unas dependencias, ya se trajeron aquí unas herramientas como Torch, PEF, Datasets, Transformers y TDL. Y ahora vamos a mostrar un poco cómo funciona cada uno. Vamos a primero implementar lo que es el YYWF. Básicamente es una herramienta que lo que hace es descomponer el modelo en lo que es una estructura cuantizable para CPU y lo va partiendo como en distintos pedacitos pequeños con el fin de que se pueda cargar y también se pueda hacer inferencia de forma eficiente. Ahora, ¿cuál modelo vamos a utilizar? Vamos a utilizar este que se llama Zephyr. Y bueno, ahí al final pueden observar que dice YUF, ¿no? Y precisamente es porque es el método de cuantización. Aquí te dice básicamente qué es el método y cómo funciona, cuándo fue creado. Aquí abajo te dice cómo usarlo. El modelo en general funciona así. Tienes que pasarle un sistema, que sería como el rol de la computadora, el user, que sería lo que tú quieres preguntar, y después aquí le dejas el espacio para que él responda. ¿Bien? Aquí hay distintos niveles de cuantización para el YUF. Eso también tienen que tenerlo presente. Cuando uno trabaja con mayores niveles de cuantización, eso implica mayor peso y por tanto usualmente mayor precisión, pero por lo general menor rapidez. Entonces fíjense que hay un montón de niveles de cuantización que pueden llegar hasta Q8, donde el modelo puede llegar a pesar 10 GB, ¿no? Bueno, en este caso lo que hicimos fue cargar el tokenizador y el modelo, pero utilizando ya la post-cuantización YUF, ¿no? Y aquí generamos un pipeline para poder hacer preguntas, ¿no? Entonces yo por aquí tengo un ejemplo. En el sistema le puse, oye, tú eres un bot amigable, dame un joke sobre modelos, ¿no? Y ahí básicamente ese sería el prompt. Y ahora la salida vendría a ser lo que me va a producir el modelo, ¿no? En el método de cuantización YUF, ¿no? Entonces ahí me va a salir abajo un poco lo que es la salida, ¿no? En este caso, como es un método que está diseñado para trabajar con CPU, puede que se demore un poco, pero fíjense que aquí me está diciendo cosas interesantes, tiene coherencia y parece que tiene sentido, ¿bien? Bueno, ese sería el primer caso. Ahora, para poder seguir, como esto es un entorno limitado, vamos a simplemente borrar memoria y de esa forma podríamos utilizar la segunda método de cuantización. Este segundo método se llama AWQ. Y como les decía, al final lo que trata es de mejorar un poco lo que hace GPTQ, ¿bien? Y eso consiste pues, simplemente en poder tener unos pesos diferenciales a la hora de hacer las inferencias, ¿no? Eso garantiza de que de cierta forma logres que el modelo sea más rápido en algunos sentidos, sobre todo cuando el mensaje está bien diferenciado y es capaz uno de identificar a qué parte del modelo pertenece, ¿no? O qué neuronas se ven afectadas cuando yo introduzco un input con ciertas características, ¿no? Y este modelo también está disponible, otra vez, como les decía, a través del user de Blow con distintos partners. Y aquí van a encontrar un poco
cómo funciona, ¿no? Aquí está su card, está lo que es la estructura, la caracterización, cómo se usa. Y aquí abajo al final siempre van a encontrar un poco como básicamente cuál es su benchmark, algunas herramientas de métricas. Y por acá incluso pusieron lo que es el proceso de training, cuánto se demoró y cuánto fue su error, ¿ya? Este modelo, a diferencia de lo que es el GGUF, no va a tener distintos procesos de cuantización porque es único, entonces no tiene ningún otro nivel de cuantización distinto al original. Y bueno, ya básicamente aquí está un poco cómo usarlo. Incluso aquí en Zephyr sale un poco lo que es las métricas de MT y de Alpaca. Este modelo es bastante eficiente en muchas cosas, ¿no? Así que, bueno, eso sería por ese lado. Y aquí está cargando el modelo. Luego simplemente vamos a ponerle aquí lo que es el prompt y otra vez la salida. Importante tener presente de que, si se dan cuenta, aquí estamos utilizando una dependencia nueva que se llama BLM. Y es una forma de poder utilizar ese proceso de diferenciar pesos, ¿no? Y aquí se le está pasando otro atributo adicional que se llama sampling params. Y ese sampling params básicamente le permite utilizar distintos atributos que hacen que la diferenciación sea posible, ¿no? Luego aquí se crea una instancia de LLM que es distinta a la que viene con PyTorch. Y sobre esa pues simplemente traemos el modelo, especificamos el nivel de cuantización y este dtype estamos diciendo que al final vamos a utilizar una cuantización a la mitad, o sea, tratar de reducir lo que es el cómputo a la mitad, después lo que es la capacidad de memoria. Y bueno, ahí en este caso me dice que me quedé sin memoria RAM. Bien, vamos a tratar de limpiar, verificar que tengamos memoria RAM disponible. Si queremos, podemos reiniciar la sesión y después de eso hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de problemas, se supone que hayamos limpiado un poco lo que era la memoria. Pero bueno, vamos a dejar esto en el mientras, ¿no? Y ahí explico un poco lo que vendría a ser el último, que sería GPT-Cubo. Y mientras esto corre, explicamos eso, ¿no? Ahí fíjense que va a volver a cargar el modelo porque se quedó sin memoria. Y si nosotros monitoreamos lo que es la memoria disponible, bueno, ahí fíjense que subió y volvió a bajar. Así que en teoría ahorita debería cargar. Bueno, mientras eso carga, por aquí dejé el tercero que se llama GPT-Cubo, o GPT-Q, también como quieren llamarlo. Y básicamente es eso, comprimir los pesos en 4 bits y luego producir referencia en 16 bits. Un ejemplo puede ser algo que tengo por aquí, en una aplicación. Básicamente es correr una especie de API, donde básicamente vamos a tener ahí una estructura donde tenemos un modelo viviendo y ese modelo se va a llamar, en este caso, Zephyr 7B Beta GPT-Q. Ese es el modelo de post-cuantización. Y aquí estamos cargando el tokenizador, luego estamos cargando lo que es el model. Aquí estamos diciendo básicamente dónde va a vivir. Necesita vivir en CUDA, necesita una GPU para que eso funcione. Y ya, después de eso podemos generar el pipeline. Y aquí simplemente estamos generando después una funcioncita que se encarga de recibir el input y producir el output deseado, ¿no? Esto está yendo en fase API, pero es básicamente el mismo ejemplo que tengo en lo que es el Jupyter Notebook, ¿bien? Entonces, esto va a estar viviendo en localhost 3030 y ahí vamos a estar viviendo con lo que es la API. En teoría debería cargar, vamos a esperar a que termine. Ahí está cargando. Vamos a esperar a ver. Debería estar viviendo en el puerto 8000. Ahí me equivoqué yo. Bueno, y ahí en teoría podemos tener lo que es el post. Aquí podemos decirle eres un bot. Y aquí un hecho histórico, por ejemplo, ¿no? Eso debería producir una salida acá, en el output, en teoría de cómo anda, ¿no? Y bueno, si se dan cuenta aquí está pensando, seguramente está escribiendo un párrafo relativamente no tan corto. Y aquí en la salida debería salir la respuesta.
como esto es un modelo entrenado con data de Wikipedia y otras fuentes, en teoría debería poder responder, ¿no? Y bueno, esto sería de forma local, ¿no? En un ambiente con una sola GPU. Aquí me dijo la respuesta, en teoría es coherente, y bueno, nada, ahí me dice cuándo duró y etc. ¿Bien? Eso sería un poco cómo poder crear esta herramienta a través de un entorno local, ¿no? Y mientras, aquí ya terminó lo que es el proceso de cargar la cuantización a WQ, aquí puedes tirar un prompt, y bueno, es la misma prompt que le puse yo, solo que ahora para la generación es lo que hace es una partición, es como tiene que identificar el mejor camino para dar la respuesta, ¿no? Entonces aquí te va diciendo eso, ¿no? Voy a volver a borrar lo que es la memoria, tengo que traer estas dependencias, y después de eso sí podemos borrar, para garantizar de que no tengamos problemas. Verificamos que tengamos memoria disponible, bueno, al parecer todavía no, tenemos 14 GB todavía ocupados. Bueno, podemos borrar simplemente estos objetos con el fin de que no aparezca nada raro. Bueno, en este caso tendríamos que borrar el tokenizador y el LLM y el sample params. Ya vamos a borrar esto. Vamos a ver si ya tenemos memoria. En teoría todavía no. Bueno, y ya en el mientras podemos correr este. Si nos quedamos sin memoria, pues simplemente volvemos a utilizar el proceso que les dije, restaurar la sesión y volver a cargar. Pero fíjense que aquí es bastante similar a lo que ahorita expliqué, ¿no? Estamos cargando el modelo, luego estamos utilizando esto que se llama AutoModel Causal LM. Especificamos el modelo, ponemos el device donde va a vivir y ya, simplemente estos son algunos parámetros opcionales. Generas el pipeline y luego de eso pues simplemente tienes tu prompt y tu salida. Ahí la única deficiencia de GPTQ es que necesitas sí o sí tener una GPU, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, en este API, donde está viviendo esto, sí o sí, si no tuviera una GPU me va a decir que no tengo recursos disponibles para poder utilizar el modelo, ¿sí? Eso como para que lo tengan ahí presente. Y bueno, ahí mientras termina, fíjense que ya está cargando el modelo, ahí carga lo que es el tokenizador también, y después lo puedes usar, ¿no? Ahí va a cargar el modelo, va a generar el pipe, y después de eso pues simplemente pues el prompt y la salida que necesites, ¿no? Entonces, eso sería un poco la idea detrás de lo que es los métodos de post-cuantización. Estos son una idea muy revolucionaria y que ha permitido que hoy en día cualquier persona pueda correr un modelo de estos en su computadora si tiene una idea, una noción básica de cómo funcionan estos métodos, ¿no? Ahí fíjense que estamos corriendo el pipeline, viene la salida, esta es la cantidad de tokens que quieres, temperatura, la probabilidad de tokens secuenciales, y ahí te va a dar una salida, ¿no? Esto se puede implementar con muchos más modelos. Yo utilicé el modelo de Zephyr porque es uno de los más coherentes, pero básicamente cualquier modelo que sea cuantizado, después se le puede aplicar post-cuantización para que su inferencia, su producción y su velocidad sea más eficiente. Así que, no, eso sería todo por este video. Espero que haya sido claro y bueno, nos veremos en la próxima. Que esté muy bien, hasta la próxima.